Bien, continuamos acá en el Miami Stadium. Luego verán a Rodrigo Romano a lo largo de la programación porque hoy debuta Uruguay frente a Arabia Saudita y estoy muy bien acompañada. Qué placer, Juanjo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy contento, muy expectante. Juega Uruguay hoy. Mañana juega Argentina, pasado juega Colombia, el Mundial está extraordinario. Ya arrancó todo, ¿eh? Esperando por la primera victoria sudamericana. Por favor, me parece muy pronto para decir qué decepción en cuanto a debut, porque todavía falta que algunas selecciones sudamericanas debuten, pero la verdad que solo hayamos obtenido un punto Sí. mediante Brasil es llamativo. Sí, es llamativo. Yo creo que todos van a replicar el modelo Argentina-Qatar 2022, arrancar perdiendo y después emparejar. Eso resultó bien Confío una en vez. eso. Bueno, puede resultar. Esperemos que no le pase a Uruguay, que no le pase hoy que mañana a Argentina y que después no le pase a Colombia. Pero bueno, fue un partidazo el de Ecuador, la verdad Sí, que claro. fue un partidazo, lamentablemente lo perdió en el último minuto. Increíble, estaba escuchando lo que contaba recién Pedro Vos, echaron al técnico de Túnez. Claro, ¿Había el pasado primer alguna técnico, vez? no tengo ese dato, Túnez pero ya? el primer técnico despedido ya en esta Copa del Mundo. Pero en fase de grupos, Pero no es una puedo- verdadera locura. O sea, no lo puedo creer, de verdad. Ya había pasado con Túnez, ¿sí? Mirá Había vos. pasado. ¡Qué locura! Con Sí, me Lopetegui acuerdo en quizás Rusia. de un Mundial Juanjo, antes sub-20, de que arrancara el Mundial. El entrenador de Paraguay Bueno. en algún momento. Antes de que arrancara, porque bueno, se había filtrado aquello de que había arreglado con Real Madrid para ser el nuevo entrenador. Pero que por un resultado en un mundial echen a un técnico. verdad. Y si no, bueno, vayan a preguntarle al técnico de Curazao, no debe estar muy tranquilo, ¿no? Pero además las selecciones llegan después de un proceso a esta Copa del Mundo. Es realmente extraño que durante la fase de grupos, por lo menos, no sé, terminan este mundial y ven para el mundial que viene o para Qué las locura. eliminatorias que vienen. En el 98, me dice acá Diego Spigel, le había pasado a Túnez también, Mundial de Francia 98. Ah, bueno, entonces es una metodología. Sí, arrancó perdiendo también estrepitosamente y lo echaron. Pero imagínate, yo no me lo imagino hoy al entrenador, bueno, muchacho, armando el bolsito y se va Es a la una casa. verdadera locura. No. Además que al nuevo técnico, no sé, tenés que designar un nuevo técnico, acreditarlo para que Hacerlo venga. viajar. Hacerlo viajar. Mirá si no consigue, el tipo le dice, yo si no hay pasaje en primera no voy. Le dice el Quizás nuevo hasta técnico. presentarle a los jugadores, ¿A una quién cosa llama? rarísima. Además que, ¿sabés qué? El que asuma, no sé si va a estar tan tranquilo, ¿no? Porque dice, asumo, ponele que dejo Con un club. resultado abajo, además. Claro, estoy trabajando en otro club. No, me llaman de la selección, voy, ok. Pero pierdo el primer partido con 3 días de trabajo que me van a echar a mí también. Viene de paseo, ¿no? Prácticamente en ese caso. Rápidamente pienso en lo que fue Argentina, en Francia, Rusia 2018, con todos los líos que hubo Sí. con Sampaoli, y lo dejaron, que es lo lógico. Imagínate en medio de un mundial que echen a un técnico, ¿no? Sí, la verdad, una verdadera locura. Ya nos había llamado la atención que a Renard, el técnico de Arabia Saudita, que hoy juega acá frente a Uruguay, lo habían despedido 2 meses antes del comienzo. Sí, increíble. Y ahora, bueno, hoy debuta acá Arabia, veremos qué pasa. Veremos qué pasa con Georgios Donis. Sí, el nuevo entrenador. Renard había sido el que había dirigido contra Argentina en el Mundial Claro, pasado. después él se va, después del Claro. Mundial de Qatar 2022, se va a dirigir la selección femenina de Francia y queda Mancini. Durante Claro. un tiempo consigue resultados irregulares y después de eso vuelve Renard. Y lo despiden a 2 meses y ponen a Georgios Donis, el griego nacido en Frankfurt, pero bueno, se crió en Grecia. Lo que tiene Georgios es que conoce mucho a los jugadores porque o los ha tenido o los ha enfrentado porque ha dirigido mucho la Liga Saudí. Muy bien, y bueno, a mí me tocó verlo a Arabia Saudita en un amistoso contra la selección de Ecuador. En condiciones normales, bueno, recién vos lo hablabas recién con Rodrigo Romano, condiciones normales, Uruguay debería estar por encima futbolísticamente de Arabia Saudita, pero recordemos lo que pasó en el Mundial pasado, ¿no? Un partido para que Argentina lo gane 4-5-0 y lo terminó perdiendo 2-1, te distrajiste 2 minutos y te hicieron 2 goles. El Mundial a veces no te perdona, o la categoría de los rivales del Mundial, la mayoría, porque hay algunos seleccionados que vos te das cuenta que no están a la altura, ¿no? Sí, claro, y trae a Algeri y al Dosari, que son los que fueron los verdugos en ese De partido, Argentina. claro, el 2-1 frente a Argentina en el debut de Qatar 2022. Bueno, Juanjo, yo te voy a pasar la posta. ¿Vos viste cómo es esto? Una transmisión continua y nos vamos pasando el mando. Por Yo supuesto. más tarde voy a estar, por supuesto, nuevamente en la pantalla de Sports, pero ahora te dejo todo a vos. Bueno, ¿no te querés quedar? Quédate, no hay ningún problema. Te podés quedar acá con nosotros. Yo, mirá, que yo Ella encantada, sigue, dice, yo muy bien. encantada, yo por mí que esta cámara no se apague nunca,
vida, que me quedo para siempre, no tengo ningún problema. Además, así que cuando me necesites, estoy. Es un placer, la verdad, compartir estos espacios con vos, Sol. Está hermoso, el estadio hermoso, el campo de juego. Es una cosa de locos, dan ganas de tirarse ahí a dormir una siestita. Ya colocaron el arco, ¿te acordás que ayer lo estaban tratando de colocar y tenían problemas? Correcto. Ya está todo pintadito, el campo de juego extraordinario y esto va a estar repleto. Están llenos los estadios, también otro tema, ¿eh? ¿Qué tema ese? Vos sabés que estábamos hablando de eso. A mí me sorprendió el partido de Curazao, que tenía el 10% de su población presente en el estadio. Es una verdadera locura. Sí, y el de Haití también repleto. Es llamativo que en algunos partidos quizás de selecciones que no tienen tanta convocatoria también estaban llenos. Sí, a ver, me parece que en esto es un gran acierto de la FIFA. Si bien se le ha criticado mucho en la previa, esto de los precios de las entradas, evidentemente habían hecho un buen estudio de mercado porque la gente compró igual los tickets. Así es, así es. Bueno, le quiero mandar un saludo enorme a Pedrito Bozo, que está allí en el piso en Buenos Aires, que lo hace tan increíble y que lo quiero muchísimo. Besos, Pedro. Abrazo grande, chicos, y les completo la información del técnico de Túnez, porque aparentemente es más polémico de lo que uno esperaría, más allá de la derrota 5-1 ante Suecia ayer por la noche. Supuestamente todo parece indicar que su hijo, que viaja con el plantel, pero que no forma parte del staff técnico de la Muxí, se peleó con un fanático y le hirió seriamente, lo mandó al hospital, por eso la federación habría tomado esta decisión a falta de que lo comunique oficialmente. Increíble, pero cierto. ¡Apa! Bueno. No lo podemos creer. Una locura total. No, una verdadera locura. Bueno, entonces enorme, sería Pedrito. más una cuestión disciplinaria que una cuestión futbolística. Ahora, te digo, ayer viendo el partido de Suecia-Túnez, el entrenador puede ser responsable de algunas cosas, pero los errores individuales que cometieron los futbolistas. Shaqiri, que es su mejor defensor, pierde la pelota contra Isa cuando el partido estaba 2-1 y estaba para cualquiera de los dos. ¿Qué puede hacer ahí el entrenador? No, los duelos los perdieron casi todos. La verdad que fue un despliegue muy deficiente de la selección de Túnez. Bueno, ¿nos vamos? Sí, yo me voy, te dejo un beso grande, Sol. pero más tarde vuelvo a estar en la pantalla. Dale, perfecto. Nosotros seguimos con Fútbol Total, dale. Bienvenidos a Fútbol Total. Estas son imágenes del estadio Ciudad de Miami. Estamos en Miami Gardens, tradicionalmente el Hard Rock Stadium. Aquí Argentina logró su último título en 2024, Copa América, ante Colombia. El gol de Lautaro Martínez en aquella oportunidad. Recuerdo, había un 30-40% del aforo del estadio por encima. O sea, no es que se sobrevendieron, hubo una invasión de fanáticos, había una expectativa enorme por parte, sobre todo del público colombiano, que por segunda vez quería celebrar la Copa América ante Argentina aquí en Miami. Fue victoria con el gol de Lautaro Martínez y hoy aquí será el estreno de Uruguay. El destino quiso que Uruguay se estrene en el Mundial con el mismo rival que se enfrentó el seleccionado argentino en Qatar 2022 y todos sabemos cómo terminó aquella historia. En Uruguay, ¿por qué no? La ilusión de que se repita ese camino. Obviamente que nadie va a querer que hoy pierda Uruguay para que se repita exactamente la misma tendencia, pero Uruguay debuta contra el mismo rival que debutó la Argentina en el Mundial pasado. Un seleccionado árabe que jugó hace no tanto tiempo. Fede Buizano, un gran placer saludarte. ¿Cómo estamos, Juanjo? Un placer, saludos a todos. Jugó contra Ecuador, un partido amistoso, ganó Ecuador 2-1. Una diferencia que pudo haber sido mayor, en el resultado no se refleja aquella superioridad del equipo dirigido por Becachese. Lo cierto es que aparece como un rival de cuidado, sobre todo por la cautela que genera para todos los sudamericanos el haber sacado un punto de 9 en los 3 primeros. Empató Brasil, perdió Ecuador, perdió Paraguay. Esperemos que hoy Uruguay rompa la tendencia, Fede. Sí, ojalá que Uruguay pueda estar a tono, a la altura futbolística, lograr la primera victoria para Conmebol y de alguna manera también dar un paso firme, yo creo que ganando el primer partido para poder avanzar a la próxima ronda. Pero bueno, yo creo que los trámites de la Copa del Mundo están llevando a tener cierta precaución en el pronóstico previo, más allá de algunos favoritismos como el de Alemania, que se terminó confirmando con Curazao. En un momento iba 1-1, después le hizo 7 goles. O anoche lo de Suecia con Túnez, que sale un poco del libreto. Me sorprendió esa diferencia. Es como una diferencia demasiado amplia para un partido que podía ser un poco más apretado. Y bueno, a ver, Uruguay sabe lo que es Arabia, conoce un poquito las características de sus jugadores, sabe quiénes
cuáles pueden ser las fortalezas, pero también vamos a algo claro, ¿no? Si miramos el ranking de una selección y de otra, hay una ventaja a favor de Uruguay. Sin duda. Si mirás individualidades, hay jugadores de mayor clase en Uruguay. Enorme. Entonces también hay que marcar las cosas como para asumir lo que te toca a la hora de jugar el partido. Claro, el protagonismo que va a tener Exacto. Uruguay se va a tener que hacer cargo de ese protagonismo, con su historia, con su gente, con sus jugadores, con su presente, con su entrenador también, ¿no? Marcelo Bielsa, más allá de todas las críticas que recibe. De hecho, apareció, se viralizó una imagen de Marcelo Bielsa cuando van y le sacan las fotos, ¿no? Para la formación oficial de FIFA. Sin mirar nunca la cámara, con la mirada hacia abajo. La verdad que capaz que a ustedes les sorprende, para nosotros ha sido un poco la conducta de Bielsa en los 3 años y medio que ha estado en la selección nacional. Muy pocas veces mirar a los periodistas a los ojos en una conferencia. La única vez que lo hizo fue el día que estaba a punto de cortarlo en el Estadio Centenario después del amistoso con Estados Unidos. Sí. Ese día estuvo muy bien en cuanto a postura, en cuanto a mirar a todo el mundo y contestarle. Después en líneas generales es como que está muy metido en lo que es su forma de ser y hasta me da la impresión que él busca eso también, y esto no más allá de que su conducta, también él sabe cómo puede llamar un poco la atención, ¿no? Es como que se apaga y mira para abajo, no mira la cámara. Es como que cuando él siente que está obligado a hacer algo, lo hace con esa actitud. Sí, con poca onda. Con poca onda. Cuando siente que es necesario, es otra cosa. Pone otra postura. En aquel periodo donde dirigió la selección argentina entre el 98 y el 2004, fueron 6 años de Bielsa. Claro, pero yo siempre digo que fue hace 25 años. Era un Bielsa mucho más joven. ¿Cuánto tenía? Y ahora tiene 70, tenía 45 años. Era mucho más joven. Y una vez llegó a dar una conferencia de prensa de hasta 6 horas y media. 6 horas y media de conferencia de prensa, una locura. Pero era otra actitud la de Bielsa, porque él se sentía a gusto y él hablaba y departía y hablaba de fútbol. Después los medios por ahí ponían 5 minutos al aire, pero él hablaba 6 horas, pues se sentaba a hablar de fútbol y lo disfrutaba. A veces con sus detalles, con sus particularidades de no mirar demasiado, pero a veces miraba, levantaba la mirada, se divertía. Hoy da la sensación de que esa parte la sufre. O sea, que él está sufriendo lo que es el contacto con la prensa, evidentemente. Además que él pasaron 25 años, como vos bien decís, y él hasta se animó a, no digo sacarse la careta porque suena mal, pero a sincerarse con respecto a lo que él piensa de la prensa, lo que él siente con respecto a la prensa, reflexionó públicamente, lo cual me parece, te puede gustar o no lo que piensa, pero me parece un acto de valentía y está muy bien que sea transparente, decir la verdad, no me gustan los periodistas, me resulta desagradable la función de ustedes. Bueno, lo cierto es que hoy está encarando esa parte desde un lugar, a mí me parece casi de sufrimiento. Ahora, lo importante en definitiva siempre es que haga bien su trabajo dentro de la cancha, sí, ¿no? Cómo se relaciona yo con creo la que prensa. por eso yo siempre digo que no lo querés ni de suegro ni como familiar. Uruguay lo contrató para ser el entrenador, para que potenciara una generación de jugadores que venían después de Suárez, de Cavani. Y bueno, él algunas cosas pudo mostrar. Me parece que esta es la gran prueba. Sí. Porque en la Copa América Uruguay se mete entre los 4, da un paso más de lo que venía haciendo con Tavares en los últimos tiempos. No llegó a la final. Creo que queda fuera aquel partido con Colombia, con circunstancias también especiales, pero bueno, se terminó con un 3er puesto. No puedo decir que fue una mala Copa América de Uruguay, me parece que fue bastante clara, pero ahora tiene la prueba de fuego, que es la Copa del Mundo, para tratar de dar un paso más y bueno, cerrar su etapa con una buena presentación. ¿Cuántas almas uruguayas hoy acá? Bueno, dicen entre 15 y 20.000 personas. ¿Entre 15 y 20.000 uruguayos? Sí, entre 15 y 20.000 uruguayos van a estar en Miami, donde ya están viviendo las horas previas con mucha alegría. Yo recién reflexionaba con Sol Rivas en el pase, que más allá de las críticas y hacia la FIFA que hubo, que existieron toda la previa con respecto a el valor de los tickets, fue un acierto. ¿Por qué? Porque los tickets se vendieron igual. Y me tomo 30 segundos para explicar por qué los precios, lo venía contando, pero no sé si alguna vez vos lo has escuchado al aire lo que yo explicaba. La Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 le dio todo un camino de información a la FIFA con respecto a cuánto salían a la venta las entradas y cuánto se terminaban vendiendo. ¿Por qué, a diferencia de otros mundiales y otras Copas América? Porque eso se desarrolló en Estados Unidos, en donde la reventa a través de las plataformas oficiales es legal. Por lo tanto, la gente compraba inicialmente una entrada que salía a $100 y ellos le quedaba en sus registros oficiales que esa entrada, al que la FIFA le había entrado $100, después el tipo que la compró a $100, después de 3 o 4 reventas, se terminaba vendiendo en 500, en 800, en 1000, en 1500, en 2000, dependiendo de la circunstancia. Entonces, ¿qué hizo la FIFA? La pongo a 2000 directamente. ¿Por qué yo la voy a vender a 100 y el negocio que yo organizo
manos privadas terminan quedándose con ese valor. ¿Qué hicieron? La pusieron directamente al precio final de reventa, que ellos ya sabían que la gente estaba dispuesta a pagar ese precio. Y la verdad, más allá de que sea antipático de antemano, han vendido todo. Vos ves los estadios, están todos repletos. Sí, yo tengo hoy la duda que va a pasar acá en Miami. No tengo claro si hoy el estadio va a estar lleno. Después lo vamos a ver. Ojalá que sí. Apostemos algo. Ojalá que sí. No, es que no lo tengo claro. Por eso, un mate uruguayo contra un mate argentino. ¿No te gusta el mate argentino? No, pero yo digo el mate. El mate, sí, no la yerba. Igual yo tomo con yerba uruguaya, así que no pasa nada. No pasa nada. No, pero es que no tengo la información. Capaz que tenés razón. ¿Ese es el mate argentino? Sí, del club que lo identifica yo no estoy tan identificado. No soy tan afín. Bueno, vamos a presentar a Sole Ceja. Tomamos un matecito, ¿te parece? Dale. Sole, ¿cómo estás en las afueras del estadio Ciudad de Miami, el juego Uruguay? Sole, bienvenida. ¿Cómo andás, Juanjo? Buenos días para Fede también, exactamente, ya más de 30 grados, la verdad es que se empieza a sentir bastante el calor, la humedad, está muy fuerte el sol porque además está el cielo bastante despejado, así que vamos a tener una jornada calurosa pero con mucha emoción e ilusión por este lado. ¿A qué hora abren las puertas del estadio, Sole? ¿A qué hora vas a empezar a tener gente? El partido es a las 6 de la tarde, falta bastante, estamos a casi 8 horas del arranque del partido. ¿Pero a qué hora crees vos que van a empezar a llegar los hinchas uruguayos? Me dicen que 3 horas antes ya se abren las puertas, pero seguramente yo te diré que después del mediodía ya se van a empezar a acercar los uruguayos. A mí también me dicen que aproximadamente entre 15 y 20.000 uruguayos van a estar presentes hoy aquí en el Hard Rock. Recordemos que acá en Estados Unidos, en Miami, hay una comunidad muy grande de uruguayos. 100.000 uruguayos viven en Estados Unidos. Eso también ayuda, y también nos comentaba el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, que desde la AUF entienden que después de Brasil 2014, por una cuestión de cercanía, aunque no es tan cerca, este va a ser el mundial que tenga mayor presencia de uruguayos en las tribunas. Es que Miami invita a venir también, Miami invita a venir. Ahora, yo no estoy alojado en la misma zona que ustedes, y ustedes están en la zona de, ya un poco más lejos, Halland, en la zona más turística, más linda. Yo estoy en pleno Miami Beach. En pleno Miami Beach. ¿Qué viste ahí? Multitud de árabes. Multitud de árabes. O sea, multitud. Por donde vas, encontrás gente con la camiseta de Arabia. Prepárense, porque al igual que en Qatar 2022, donde Argentina creíamos que iba a ser local, y cuando se ponían a cantar los árabes era el 80% del estadio, prepárense porque creo que hoy, contra los 20.000 uruguayos en este estadio, entran 60.000 personas. El resto del estadio van a ser árabes. O sea que vos decís que las otras 40.000 personas hoy son de Arabia Saudita. Y yo te digo, de verdad, me sorprendió. No vi en Miami, vos ves camiseta de Ecuador, de Brasil, de Argentina, yo por la zona de Hallandale no vi ningún árabe. Claro, por eso me quedo tranquilo. Sí. Pero no nos cruzamos. Pero es verdad que seguramente van a tener esa presencia. Y bueno, sí, no, en el centro de Miami, cada 10 personas que te cruzas, 2 son árabes. Okay. Te llama la atención. Después por ahí me los crucé todos y estaban en el mismo hotel, no lo sé. Pero lo que me llamó la atención, lo que más ves, son camisetas de Arabia. O sea, una cosa... Es más, yo llegué acá a Miami, llegué hace 2 días, digo, ¿por qué tantos árabes? Y caí en la cuenta ayer a la tarde, claro, Arabia juega con Uruguay. Por eso es la gran cantidad de presencia de árabes, todos alquilan bicicletas, andan en bicicleta, todo con la camiseta de Arabia. Algunos te das cuenta que no se cambian demasiado la camiseta porque después se la vuelven a poner y se la vuelven a poner y se nota porque hace mucho calor. Pero la cantidad de árabes me sorprendió, así que me parece que no sé si va a ser minoría Uruguay, pero sí que puede llegar a estar repartido. A nosotros nos queda más cerca, era lógico en Qatar que hubiera tantos árabes, porque Qatar está bañado por Arabia, está rodeado por el territorio árabe, que es mucho más grande y muy vasto, pero aquí, a pesar de que les queda un poco más lejos, la cantidad de árabes fue impresionante. Solo vuelvo con vos enseguida, dale. Dale, estamos por acá, Juanjo. Dale, perfecto. Tienen mucho dinero los árabes, les gusta mucho el fútbol, son muy apasionados con el fútbol y bueno, por ese lado uno se explica por qué la gran cantidad de árabes. Después, bueno, veremos en el estadio cómo se reparte la cosa. ¿Le presentamos a Tito Puchetti? Muy bien, ¿cómo estará Tito? El miércoles sale a escena, ¿no? Sí, claro. Yo voy a estar viajando con él mañana. Okay. Hoy viajo hacia Dallas y mañana viajo hacia México porque el miércoles debuta Colombia en el estadio. Qué lindo, voy a conocer ese estadio mítico, el estadio Azteca, hay que decirle Ciudad de México, pero es el estadio Azteca. Tito Puchetti, ¿cómo le va? Hola chicos, Juanjo, qué gusto saludarlos, se les ve muy bien allí en Miami.
Y bueno, esperando, sí, con mucha impaciencia, pero me he tranquilizado porque hemos visto muy buen fútbol. Lo de Ecuador ayer, pese al resultado, a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que quiero resultados, Tito. Quiero resultados. Basta de buen fútbol. Resultados. Sí, pero es el primer partido y si tengo que ir a la experiencia más cercana, el campeón del mundo actual perdió su primer partido. Entonces, tranquilos. O sea, creo que Ecuador mostró buen fútbol. Por transitiva, ¿vos decís que Ecuador puede definir el título? No, puede recuperarse. Primero van 3 por grupo. Y ahí, obviamente, Curazao queda por fuera de competencia. Sí. Entonces, el problema de Ecuador no es clasificar. 8 de 12, no todos los terceros, ¿no? No todos los terceros, porque en ese sentido, pero no por ejemplo, Paraguay, al haber perdido 4-1, eso de ser tercero igual lo condiciona bastante porque arranca con una diferencia de gol bastante baja. Entonces digo, hasta cierto punto te sirve que se clasifiquen los terceros porque no van todos los terceros. Bueno, pero el resultado de Túnez ya también lo complica Túnez. Claro. Es otro equipo que puede tener dificultades a medida que también haya algunas... Claro, por pero Curazao va a ser último. Curazao, Túnez, que ya empiezan con ciertas dificultades. Es que yo ya los cuento como últimos. A Curazao y a Túnez como entonces Ecuador ya es tercero. Y aspiramos a que Paraguay sea al menos tercero. Entonces, mi análisis, ¿cuál es? Ecuador ya es tercero, Juanjo. Ecuador ya es tercero, porque está Curazao. Yo te digo... Seguro le va a meter muchos goles. Que le puede tocar a cualquier Entonces primero, ya es tercero. Es el tercero más indeseable que le puede tocar a cualquier primero Ecuador. Porque es un rival difícil, incómodo. Entonces, ¿qué pasa? Que Ecuador... pegajoso, muy fuerte físicamente, se defiende muy bien. Pero ayer volvió a confirmar algo que también hablábamos en la previa. Yo creo que compitió muy bien, sobre todo el primer tiempo, a mí me gustó más el primer tiempo que el segundo. No tiene gol y es muy difícil pensar en grandes campañas si vos no tenés la capacidad de convertir. Ayer hablaban acá con mucha algarabía los colegas ecuatorianos de lo que era la capacidad defensiva de un equipo. Que también hay que ponerla en tela de juicio, porque más allá de que defendió bien, si vos sos tan bueno defensivamente en un final abierto y en un final donde queda un minuto no podés comerte un gol de una jugada tan abierta, de una transición ofensiva, con Diallo llegando a definir. Es un momento que tenés que cerrar el partido. Entonces también ahí parte de la madurez, parte del paso, parte de asumir... Pero te falló un hombre. Si se pone a analizar, el chico Angulo que ingresó a tratar de romper, porque critica mucho a Becasese que es muy defensivo, yo creo que lo termina perdiendo porque lo quiso ganar. Al meter al chico Angulo, trató de abrir la cancha por la banda izquierda. Ese es el chico que no corre a Singo. Singo te gana, es el lugar estratégico. Se queda desacomodada la defensa por una cuestión normal. Si lo agarra a 70 metros de la camiseta... Falta y amarilla y se acaba el partido y se acaba el problema y el partido termina 0-0. Digo, esos pequeños. Ya vuelvo con vos, Tito. Dame un segundo que llega a España. Se viene España-Cabo Verde. Dentro de 1 hora 40 minutos. La previa arranca dentro de 40 minutos. Fabián Godoy estará en los comentarios. Fabi, adelante, ¿cómo estás? Juanjo querido, está llegando el micro de España. Buen día para todos. Estamos en Atlanta. Está muy cerquita de bajar la delegación que conduce Luis de la Fuente, que es el primero que está por descender, Coincido. Estoy deslumbrado por la estructura y el clima que hay. Bueno, Aitor Caranca, director de selecciones de España, es el primero en bajar, el ex ayudante de Mou, el primero que está descendiendo. Luis de la Fuente es el segundo. Va a ser titular Gavi en la mitad de la cancha. Está Lauzán, el presidente de la Real Federación Española, también haciéndolo. Y parte de la delegación son los primeros en descender en este micro en el que están las autoridades para darle paso después a los futbolistas. España va a debutar contra Cabo Verde. Ya les voy a confirmar el equipo. Lamine Yamal y Nico Williams al banco de los suplentes. Ya lo había anticipado el entrenador ayer. Bueno, Aymeric Laporte es el primero en bajar de la delegación española, que empieza a caminar rápidamente. Está Ferran, que va a ser titular. Llorente, que también lo hará como lateral por la derecha. Los primeros jugadores españoles que están descendiendo del micro, Juanjo. Aparece Eric García. Aparece el Panda, Borja Iglesias. Pedri, que saluda. Pedri Cubarsí, Pedri que va a firmar un balón. Detrás aparece Víctor Muñoz, ahí está Pedri, uno de los titulares inamovibles. Lo hace Oyarzábal también, bajando del micro. Aparece Zubimendi, campeón de la Premier, detrás Merino, los dos del Arsenal. Está Dani Olmo, aparece Joan García, que estará hoy en el banco de los suplentes como uno de los arqueros. Está bajando la delegación española, Juanjo, para meterse en el estadio. En un ratito ya llegó el árbitro, fue el primero. Vamos a esperar a la delegación de Cabo Verde. Día histórico también para ellos, porque debutan en una Copa del Mundo. Aparece Jeremy Pino también, que está descendiendo del micro.
toda la delegación española. Ahí está David Raya, Cucurella, el nuevo hombre del Real Madrid, detrás Rodri, Balón de Oro del Real saludando. Madrid. ¡Qué bárbaro! Sí, señor, sí, señor. Hoy lo confirmó el Madrid. Es un hombre surgido de la Masía. Claro que sí, aparece Porro y Unai Simón. Parece que es el último, Unai Simón. Me parece que hay alguien más, claro. Aquí faltaba Fabián. Bueno, ya somos dos. Aparece el hombre del París, que va a ser titular. Se van a meter en un lugarcito donde lo van a escanear las pertenencias o los van a demorar algunos segundos para poder pasar de a uno. Ellos también ¿Cómo tienen sabrá, que hacerlo? Juanjo, Sí, viste que aquí la seguridad es muy puntillosa, muy detallista. Nico Williams, Nico, ahí aparece a saludar. Nico, ¿todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, dice a la distancia, firmando una pelota que le acerca a un colega. Nico Williams, que se ha recuperado, que va a ser suplente. A ver si me queda algún jugador más. Estoy mirando, me parece, no lo vi a Lamine Yamal, no lo vi a Lamine Yamal. Me parece que está detrás de todos. Yo tampoco Están lo vi. esperando que alguien baje más. No lo vi, no lo vimos, no lo vimos. No está para ir desde el arranque, ¿no? ¿No está para ir del arranque? No, va a ser suplente, Juanjo. Ahora te confirmo el equipo. Van a jugar Oyarzábal y Ferran Torres arriba. Y lo va a agregar a Gavi como cuarto volante. Ahí está Lamine. Toda la ciudad ploteada con la cara de Lamine Yamal, que es una de las figuras de la Copa del Mundo. Y aquí en Atlanta, obviamente, España además va a jugar contra Arabia. Así que España se queda un tiempito más. Será la ciudad de una selección que pretende ganar el título. Juanjo, es el último. Lamine Yamal, que se ha bajado del micro. Les confirmo el equipo. Sí. Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Gavi, Fabián, Ferran Torres y Oyarzábal. El 11 de Luis de la Fuente para debutar España en esta Copa del Mundo. En un ratito, Juanjo, frente a Cabo Verde aquí en Atlanta. Muy bien, extraordinario, qué buena imagen. Está Nacho Peña, está Nacho Peña para sumarse de Madrid. Gracias, Fabi Godoy. Lo primero que reflexiono, 2 partidos en Atlanta antes de ir a Guadalajara a enfrentarse con Uruguay. Atlanta, estadio refrigerado, menos desgaste. Uruguay juega 2 partidos en Miami antes de ir a Guadalajara. Miami, estadio abierto, mayor desgaste. Digo, en esos pequeños detalles me parece que España ha salido beneficiado con respecto a Uruguay, porque va a llegar con 2 partidos refrigerados contra un seleccionado que jugó 2 partidos con este calor. Sí, también podemos ahí evaluar el hecho que fue parejo en que los dos no tienen traslados, que otros países sí tienen traslados, ¿no? Entre partido y partido. Sí. Y acá Uruguay se queda en Miami. Hay un traslado que Uruguay hace por decisión propia, que es ir a Playa del Carmen, a básicamente volver a su lugar de concentración. Pero sí, el tema temperatura, los 2 partidos de Uruguay son a las 6 de la tarde, hora de Miami, ¿no? Cuando está cayendo un poquito, baja un poquito, pero 30, igual. 30 grados, 30 tenés. Contra los 20, una temperatura ideal. Vos te digo, vos jugás en Atlanta, me tocó estar Copa América y el Mundial de Clubes. Es una cosa... No te enterás de lo que pasa afuera. No parece que fuera verano. Vamos a Madrid. Vamos a Madrid con Nacho Peña. Nachito, ¿cómo se espera en España el debut de el equipo que para muchos llega como uno de los principales candidatos, favoritos en el grupo de Uruguay? Nos interesa particularmente. ¿Cómo estás, Nacho? Señor Buscalia, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues se espera con mucha ilusión. España es consciente que es una de las favoritas, pero también quiere tener los pies en el suelo. Porque hay que recordar que desde que España campeonó en Sudáfrica en el año 2010, cayó en Brasil en la fase de grupos y ha caído en octavos, tanto en el Mundial de Rusia como en el Mundial de Qatar. Con lo cual, se sabe favorita, sabe que tiene un equipo muy coral, sabe y es consciente que es actual y vigente campeona de Europa y que están para todo, para tocar metal, pero también que hay que ir piano a piano, partido a partido. Hay que recordar también a la gente que España en el último Mundial empezó metiéndole 7 goles a Costa Rica y después pasó lo que pasó, con lo cual vamos partido a partido. Hay un 11 que era más o menos el esperado. Es cierto que es sorpresa lo de Gavi, porque Gavi entra por Baena y se refuerza ese medio campo y sobre todo no se quiere arriesgar a los futbolistas que llegan entre algodones, que son varios y son casi los mejores. Las 2 bandas sin ir más lejos, por un lado Yamal, por el otro Nico, también Mikel Merino, han venido, bueno, pues como digo, casi al límite, muy justitos, y si no lo necesitas contra Cabo Verde, que es la selección 67 del mundo según el ranking, España es la segunda, pues no hay que forzar la máquina.
Primer partido, importante empezar ganando. Si se golea, mejor que mejor, pero sobre todo esa idea grabada a fuego. Los pies en el suelo, que llevamos mucho tiempo sin campeonar a nivel mundial. Muy bien. Igual, a ver, me resulta hasta un acto de justicia que Gavi por lo menos tenga en este debut la confianza del entrenador de La Fuente, porque el remate de temporada de Gavi con Barcelona fue muy bueno. Gavi estuvo mucho tiempo lesionado, pero cuando volvió muy bien, se lo merece más que nunca. Es más, yo creo que el remate de temporada de Gavi es mejor que el de Javier Baena, ¿no? Como le decía yo a veces, como le digo en fútbol, Baenita es como que todavía tiene que terminar de demostrar si está para ser titular en Atlético de Madrid y también en la selección de España, más allá de que la consideración sea que él es el titular y que Gavi lucha de atrás. Nacho, aprovecho antes de ir al corte, una línea sobre lo de Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid. Lo primero que te digo, dos cosas me llaman la atención. Surgido de la Masía, es un muy buen lateral. Algunos dicen, si tuviera el pelo corto por ahí no valdría tanto porque no se destacaría tanto por su juego, pero bueno, es un buen lateral. Cucurella, no le diga Cucurelita porque no, es Cucurella. Pero digo, es en el mismo puesto en donde el Real Madrid creo que pagó 40 millones en la temporada pasada por Carrera. Evidentemente, Carrera no convenció a nadie, termina llegando Cucurella y hay que ver qué hacen con Carrera ahora. Mira, Juanjo, la semana pasada, cuando vino aquí Mourinho y tuvo una reunión, él se instaló en el Hotel Santo Mauro. Se reunió con José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, se reunió con Juni Calafat, que es el encargado del scouting, del seguimiento, y con Jorge Méndez. Él contó un poquito cómo veía al Real Madrid, decía que, oye, que la plantilla no le disgustaba tanto, que había muchos futbolistas que le parecen absolutamente válidos, que simplemente había que situarlos y motivarlos. Pero sí que dejó claro que lo que menos le convencía era la defensa, y que pensaba que necesitaba un central sí o sí, por lo tanto le gustaba la llegada de Konaté, que no le gustaba Asensio, es otra de las cosas que transmitió, y que la banda izquierda era un problema para el Real Madrid, porque no le gusta a Fran García y lo quiere poner en el mercado, porque Mendy vive eternamente lesionado y porque Carreras, que de momento le vale, ha recibido del mismo informes que no le convencen del todo, informes que le ha traspasado o que le ha transmitido a Arbeloa, uno de sus pupilos más fieles, que le ha comentado cómo estaba la situación y no le terminaba de convencer, con lo cual dijo, yo necesito uno en la banda izquierda. Había varios nombres, Calafiori, Josko Guardiol, que los dos tenían ese perfil de poder jugar por la izquierda y también como centrales, y apareció también el nombre de Cucurella. A partir de ahí han hablado con todos, han hablado con Arsenal, pedía 80 kilos, Josko Guardiol medio dubitativo y Cucurella que decía, escucha, yo quiero ir ya. Si me pones el contrato, yo firmo. Llamada mediante de José Mourinho para testar al futbolista, el futbolista convencido, enamorado de la idea de jugar en el Real Madrid. Y para José Mourinho, operación express, en 48 horas se ha cerrado. El Real Madrid está fichando lo que necesita. ¿No le convence la banda izquierda? Banda izquierda, Cucurella. ¿No le necesitaba un jugador en la banda derecha? Dumfries porque se ha ido Carvajal. ¿Necesitaba un central porque se ha ido Álava? Konaté. ¿Necesitaba una prolongación en medio campo llamada Bernardo Silva? Vamos a por Bernardo Silva, y además se ha adelantado con Bernardo Silva y con Cucu tanto al FC Barcelona como al Atlético de Madrid, que los estaban tocando y los tenían muy cerca ya, con lo cual Florentino Pérez se ha despertado con las elecciones, se ha remangado y le está trayendo a José Mourinho todo aquello que le está pidiendo. Ojo que le gusta pescar en el Mundial, no digo más. Muy bien, bueno, habrá que estar atento y más con esta actitud. Genio, Nacho, ¿eh? Un fenómeno. Crack, Nacho Peña, crack, volvemos contigo enseguida. Nachito, vamos a volver a Madrid porque ya juega España dentro de un rato en la pantalla de D-Sports. La Escaloneta juega el mundial más grande de todos y no podés achicarte. Muy bien, aquí va a estar jugando Uruguay a las 7 de la tarde, hora de Uruguay, 6 de la tarde, hora de Miami. Debut mundialista en la pantalla de D-Sports ante el seleccionado de Arabia Saudita. A ver, vamos a meter un mini bloque con nosotros dos y Tito Puchetti, sumándonos a la discusión, al debate. ¿Qué tiene que hacer Uruguay? ¿Con qué actitud tiene que salir Uruguay después de lo que viene pasando con los sudamericanos? Empató Brasil con Marruecos, la derrota de Paraguay con Estados Unidos, la derrota anoche, lamentablemente, de Ecuador ante Costa de Marfil. La tendencia no es buena y hoy Uruguay juega con Arabia Saudita. ¿Cómo tiene que salir Uruguay a jugar el partido, Fede? Primero, no escuchando una columna tipo Decker Vargas,
Que hoy, dicho se pasa, no dieron la cara hoy después de la derrota de Ecuador. No me llama la atención, siempre hay un vuelo a la hora del Mundial Total. Pero vuelo barra excusa. Exacto, pero lo que quiero decir es respetar, sí tener mucha confianza, boquillar poco se dice allá por Uruguay. O sea, menos boquilla, menos hablar. Menos boquilla y más confirmaciones. Yo creo que Uruguay lo que precisa en este momento justamente es salir convencido que puede ganarle a Arabia Saudita por la jerarquía de sus jugadores. Es una obligación, pero bueno, lo tiene que mostrar en la cancha, porque también es un equipo que ha venido con algunos contratiempos, con algunos reveses, con falta de rendimientos. Entonces, bueno, me parece que desde ahí tiene que ir con la ubicación del momento que tiene. ¿Sabés que vos decís boquillar poco, como se dice en Uruguay, hablar menos? De los seleccionados que más se habló en la previa, porque llegaron sorprendiendo, fue de Colombia, de Ecuador y de Paraguay. Y de Argentina, de Brasil y de Uruguay se habló mucho menos. O sea, de hecho, probablemente esto venga como consecuencia de más experiencia en llegar a competencias mundiales. Pero Brasil no te decía, vamos a ir, tenemos el mejor... No, al contrario, Brasil y sus problemas, Uruguay y sus problemas, Argentina no, el desgaste, no está, el equipo envejeció. Sin embargo, se ha hablado más de otros seleccionados. Colombia todavía no debutó, pero tanto Paraguay como Ecuador lamentablemente les tocó perder. Pues yo creo que también eso es producto de esa necesidad o ese hambre que también tienen estos países de querer conquistar una muy buena figuración y de llegar a definir una Copa del Mundo. Lado, ¿no? Por supuesto, eso está fuera de discusión. Después está en la postura en el cómo te planteas en la competencia. Y resaltando que ayer Ecuador compitió muy bien, pero lo perdió en el final, en un partido que debió por lo menos mínimo llevarse un empate, pero también cuando tenés que dar ese paso, le faltó esa calidad para cerrar lo que era de repente un empate que le podía ser mucho más valioso desde la imagen, porque acá lo que también te puede quedar el concepto es, bueno, jugó como nunca y perdió como siempre. Y bueno, eso no está bueno en una competencia de elite cuando vos tenés que dar ese paso para estar en la definición. Hablar menos y jugar más. Tito Puchetti. Yo creo que estamos hablando mucho de la parte física, de la intensidad y todas estas cosas que son importantísimas. Ayer quedó demostrado lo intenso que es Ecuador, chocó contra un equipo igualmente intenso. Lo de Estados Unidos, que cómo corrió, cómo metió, pero básicamente juegan. Y Uruguay tiene que hacer eso, jugar, tomar la pelota, tiene mayor calidad técnica. Cada jugador uruguayo es mucho más que el equipo de Arabia Saudita y eso lo tiene que demostrar en la cancha. Estamos hablando mucho de la parte física, yo no digo que no sea importante, sobre todo en este verano americano, con los estadios cuando no son climatizados, cuando hay tanto calor, pero hoy llega el momento en que el sudamericano tiene que volver a su base a jugar fútbol. La estrategia obviamente es muy importante, lo táctico, pero mano a mano, en fútbol, en técnica, Fede, Juanjo, tiene que demostrar Uruguay que es mucho más que este equipo que seguramente no le alcanza, no le llega ni a la mitad de la calidad que tiene el jugador uruguayo. Sí, y ¿sabés de lo que se habló también mucho en la previa de Uruguay? De la relación con Bielsa. De que si le encontró la mano al equipo, si sí, pero eso antes de llegar al Mundial, ¿no? O sea, me parece que hasta te diría el mes pasado o después, después de lo que pasó en noviembre cuando Uruguay pierde feo con Estados Unidos y que el ciclo Bielsa estuvo ahí en tela de juicio, yo creo que, bueno, llegó el verano. Y de febrero en adelante, cuando ya empezamos a mirar mucho más lo que podía ser el Mundial, ya en marzo la selección cuando fue a jugar con Inglaterra y con Argelia mostró ya un nivel de madurez de decir, bueno, va a estar Bielsa, tenemos que compartir, convivir, aceptarlo, que lidere de lo que tiene que liderar, que es la propuesta de juego, la parte futbolística, y los jugadores también darse cuenta de que son ellos los que van a salir a jugar hoy y los que tienen que representar al país, pero aparte ellos mismos marcar su propia imagen futbolística. Yo creo que, yendo por lo que decía Tito, y bueno, ahí es el momento de Valverde, de Bentancur, de Manu Ugarte, hay 3-4 volantes que Uruguay tiene con mucha capacidad, que son los que le van a marcar un poco el termómetro al equipo. Si Bentancur y Valverde están bien, y Uruguay tiene mucha chance de hacer un muy buen partido hoy. ¿Se acuerdan, Fede, Juanjo, cuando Uruguay era fuerte en las áreas? Yo sé que ahí se ganan los partidos, porque tenía tal vez a los mejores defensores y a los mejores nueves. Bueno, hoy tiene grandes volantes. Llegó el momento en que Uruguay también tiene mediocampistas para dominar el juego, tiene un gran entrenador, hay que demostrarlo. ¿Quién es el Fede Valverde de los rivales de Arabia? No hay.
No hay. Lógicamente no hay comparación. No hay comparación. Capitán del Real Madrid hay uno solo, ¿no? Me parece que Fede Valverde es de esos jugadores que vos señalás cuando venís al Mundial y decís, los jugadores, Fede Valverde. Ya no importa. Ya no importa si los mira a los ojos o no, si saluda al canchero. Eso ya no importa. Ahora se juega por Uruguay, no por Bielsa. Por supuesto. Yo creo que en ese aspecto me parece que la selección lo está viviendo así desde el mes de marzo. De marzo en adelante hubo un giro, un cambio por parte de los futbolistas porque fue obligado. Una vez que la dirigencia tomó la decisión de no escuchar a los jugadores, escuchar sí, tratar de corregir sí, hablar con Bielsa también, pero el don de mando seguía siendo de Bielsa. Hubo una coordinación ahí exhaustiva, ¿no? De la asociación con los jugadores, con un exfutbolista que trabaja en la asociación, que fue el nexo para conversar, para acercar las partes. Y bueno, en la medida que llega el Mundial, los jugadores probablemente hayan ido entendiendo que por ahí jugás un Mundial en tu carrera y tenés que aprovecharlo, no lo vas a perder con luchas intestinas producto de si te gusta o no el entrenador. Yo lo veo bien aspectado, como se dice ahora, a Uruguay para el debut. Bueno, yo creo que está tranquilo, más allá de que ayer le pasó el tema ese del avión, que fue también anecdótico y que generó ahí, Bielsa mismo le quitó relevancia en la llegada, los jugadores se habían quedado igual en el hotel a descansar, o sea, en vez de descansar a la llegada, descansaron previamente, como que siempre tenemos alguna cosita que anda en la vuelta, pero bueno, me parece que el equipo está hoy con una serena tranquilidad, esperando sobre todo por la parte futbolística, y creo que ahí es donde de repente hay más dudas, pero a la vez también hay confianza de que este equipo pueda levantar y ganar hoy el debut y empezar a recuperar la confianza. Hacemos la pausa, ya seguimos. Muy bien, volvemos, estamos en el Hard Rock Stadium, aquí juega Uruguay ante Arabia Saudita. Dentro de 10 minutos arrancamos acá en la pantalla de D-Sports la transmisión del debut de España ante Cabo Verde. Tiene que confirmar España y bueno, dar ese paso, ¿no? Y ver también la expectativa, cuánto va a soportar Cabo Verde, ¿no? Qué nivel futbolístico va a mostrar. Pinta de goleada, ¿no? Y bueno, en lo previo te da esa diferencia, hay mucha jerarquía de un lado y bueno, muchas dudas de cómo puede funcionar Cabo Verde, ¿no? El equipo de Bubiña para este estreno, aparte es el segundo partido después de Uruguay, por lo tanto para nosotros hay un deseo de ver el nivel también de Cabo Verde. Da la sensación de que podría ser un Alemania-Curazao tomo 2. Es una segunda edición de lo que fue ayer, la diferencia estrepitosa, pero bueno, hay que ver, los partidos hay que jugarlos, ninguno se gana antes de arrancar el partido. Vamos a Kansas. Muy bien. Al igual que nosotros en el campo de juego, pero nosotros en Miami, Narela Semra, Nani, está en donde va a debutar mañana la selección argentina. Gran despliegue de D-Sports. Argentina se estrena en el Mundial y Nani te cuenta todas las novedades. El partido es con Argelia. De antemano, rival para tener cautela. Obviamente que Argentina de antemano es favorito en ese partido. Pero Argelia es un rival exigente. Lo vi en marzo en Turín, estuve ahí en aquel amistoso Uruguay, empató 0-0 Uruguay con Argelia. Es un equipo fuerte, pero me parece que Argentina tiene, es como siempre hablamos, ¿no? Por calidad individual, extensión de plantel. Después, bueno, hay que ver los momentos y las circunstancias de los partidos. Nani, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están, compañeros? Abrazo grande para todos. Estamos ya dentro del estadio, como me podrán ver. Estadio. Estamos en donde va a debutar la selección argentina el día de mañana frente a Argelia. Aquí va a hablar Scaloni. Aquí va a hablar también Lionel Scaloni. A las 14:30 horas de aquí, a las 16:30 de Argentina, vamos a tener la conferencia de prensa del entrenador y de un futbolista. Así que vamos a tener la palabra. Puede llegar a haber una sorpresa. Porque se está preparando, obviamente, la palabra de alguien importante también, al lado de Scaloni. Pero lo que les quiero contar de arranque, si les parece, porque desde que llegué bien temprano y a la mañana, que estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el campo de juego, a mí me ha despertado demasiada curiosidad el campo de juego, porque es de lo que se ha hablado muchísimo durante la Copa América, durante el Mundial de Clubes, y me parece que se va a seguir hablando. Si quieren me corro y se los muestro, y ustedes me interrumpen de todas maneras, me interrumpen cuando lo consideren. Estamos aprendiendo un poco. De más está decir que esta es una cancha de fútbol americano. Juegan los Chiefs aquí. Lo que nos han dicho es que juegan con césped natural. Esto quiere decir que no necesitó de una logística o una ingeniería especial para poner césped natural por encima del sintético, porque siempre juegan con césped natural
en esta cancha. Lo que sí tuvieron que hacer, compañeros, es obviamente agregarle una medida de césped hacia los costados, porque la medida reglamentaria de una cancha de fútbol americano es más angosta. Digamos, las canchas de nuestro fútbol, del soccer de ellos, es un poco más ancha, así que tuvieron que agregarle a los costados una tira de césped más. De hecho, en abril se ha hecho un trabajo también como de recambio de este césped. Y lo que ustedes ven, que es un césped muy parejo, muy verde, a mí me ha llamado la atención algo. Por eso nos hemos asesorado mucho aquí, que es el largo del césped. Es muy corto. A comparación de lo que uno está acostumbrado en el fútbol argentino, este césped tiene 16 milímetros. ¿No le suena poco 16 milímetros de césped? Sí, poco, claro. Sí. Habitualmente están 19. Claro, habitualmente, exacto. Está en 19, a los que les gusta un poquito más largo, por ahí lo piden en 20, 21. Pero en verano aquí en Estados Unidos, 21, 22, ¿no? Sí, dependiendo por dónde le guste jugar, si por arriba o por abajo. Pero bueno, aquí en verano se utiliza esta medida de 16, 17 milímetros de césped. En invierno se deja un poquito más alto. Kansas es una ciudad que además, en la que además nieva. Entonces, obviamente tiene otro tipo de cuidados el césped. Lo que están viendo ahora es cómo lo van prolijando, cómo lo van cortando. Pero bueno, les quería contar eso un poquito. Debajo, averigüé lo que hay debajo de este césped. Debajo de este césped tenemos una capa aproximadamente de 20 centímetros de arena. Entiendo que es lo habitual. Y debajo de la capa de arena, es decir, no hay una carpeta, hay arena. Y debajo de la capa de arena, bueno, obviamente hay piedras, hay lo que grava, claro, lo que hay en todos los estadios. Pero bueno, algunas particularidades que les quería contar del campo de juego. Muy ya bien, que buen detalle, me habían Nani. comentado en los amistosos de Argentina que por donde corría, por ejemplo, Tagliafico, por donde corría Tagliafico en el segundo tiempo, era donde le habían hecho el agregado ese de césped para ensancharlo un poco. No digo que tenga que ver, ¿no?, con la lesión que sufrió el jugador, por favor, pero bueno, lo cuento obviamente a modo de información. Justo por la banda que corría Tagliafico era donde habían agregado y se notaba un pequeño desnivel, eso en el partido en College Station. Sí. Muy bien, sabés que Copa América, Vinicius se quejó del ancho de los campos de juego, porque como la mayoría de los escenarios que se utilizaron en Copa América y aquí también son estadios, como bien decía Nani, de fútbol americano y el campo de juego es más angosto, si vos no le agregás hacia los costados, te quedan campos de juego más angostos, que no están fuera de lo reglamentario, pero no es a lo que están acostumbrados los futbolistas. Pero ¿qué pasa? Mirá, Nani, atrás tuyo, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, a tu izquierda, ves que hay unas paredes como muy altas, donde empiezan las gradas. Ese es el recorte que tienen que hacer. Esto lo he hablado con uno de los cuidadores de los estadios, era el de New Jersey, para poder ensanchar los terrenos de juego. No sé si ese es el de Kansas es el caso, pero en la mayoría de los estadios sí. Han tenido que quitarle algunos metros de gradería. Ir hacia arriba para tener un campo de juego un poco más prolongado y de esa manera cumplir con las medidas a las que están acostumbrados los futbolistas. Así que bueno, buen detalle, Nani. Mira, tenemos que despedirte porque cerramos Fútbol Total. ¿Me podés tirar de corrido lo que vos creés que va a ser la formación de Argentina para mañana? Dale. Todavía hay dudas porque queda un entrenamiento más, pero ayer ha ensayado con Dibu en el arco, con Montiel en el lateral derecho, con Cuti Romero y con Otamendi, con Facundo Medina de 3, una mitad de cancha con Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández, con Thiago Almada, con Messi, con Lautaro Martínez. Ese ha sido el ensayo del día de ayer, hay que esperar obviamente la práctica de hoy. Muy bien, y habla Scaloni por la tarde, vamos a estar pendientes obviamente de la conferencia de prensa del duelo que precede a Argentina ante la selección de Argelia en el debut. Beso grande, Nani, saludos, nos estamos viendo obviamente durante el Mundial y siguiéndola, estarás mucho en la pantalla de Disports obviamente porque juega Argentina mañana. Nacho Peña, cierro el contacto contigo, abrazo, amigo. Claro que sí, deseosos de ver a la España de La Fuente. Hay que tener en cuenta que este hombre está tocado por la varita. España? Llegó en el 23, ganaron la Nations League. Luego en el 24 la Eurocopa, luego en el 25 otra vez a la final de la Nations League, aunque se perdió contra Portugal. Y ahora 30 partidos oficiales de manera consecutiva sin perder en los 90 minutos. El último que hizo hincar la rodilla a España fue Colombia, con lo cual España favorita, no rehuye de ello, pero hay que demostrar piano a piano. ¡Viva España!
¿Cuánto a 0 gana España? ¿Cuánto a 0? Porque no le va a hacer goles Cabo Verde, digo. ¿Cuántos goles va a hacer España? 6-0. Un set. ¡Epa! ¡Epa! Un set. Juega Nadal hoy. Se vino bien arriba, Juega Usted Nadal. quería que me mojara. Abrazo, Nacho, abrazo. Quería que me mojara me y gusta me he que no mojado. esquive. Muy bien, muy bien. Sí, no sea cosa que te quedes corto, Abrazo grande, Nacho, abrazo grande, Gran trabajo de Nacho Peña, Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid. Hoy abrazo debuta enorme, compañeros, la selección os de España ante Cabo Verde. Ahora a continuación en la pantalla de Sports, igual también te queremos, Nachito. Tito Puchetti en Dallas, cerramos. Mañana estoy ahí con vos, viajo esta tarde rumbo a Dallas, Sí, así que esta noche prepárame con unos fideitos, amigo, por favor. Claro, te espero, pasta, te espero. Nosotros no sé. también haremos con Samuel Vargas. También haremos con Samuel Vargas el partido de España-Cabo Verde. Esperamos muchos goles. Y la linda historia, ¿no? Bociña va a debutar con 40 años y 12 días. Si Yamal entra, debutará con 18 años y 335 días. Los dos debutando en el Mundial. Cuando nació Lamine Yamal, tenía 21 años y 40 días el arquero de Cabo Verde. ¿Qué tal que le haga un gol Lamine Yamal a este arquero? Ser arquero profesional. Prácticamente un gol de un hijo. Ser arquero profesional cuando nació. Claro. Le lleva 21 años. Es verdad. 40 días. Es brutal. Brutal el dato. Buena historia. Están debutando los dos. Bociña por todo lo que hablan, ¿no? Claro, por lo que habla Nacho Peña de España. Abrazo, Tito. Abrazo, gran dato. Nos estamos viendo, Esta noche nos vemos por allá por Dallas. Fede, un gran placer. Buen viaje. Que sea con victoria para Uruguay. Ojalá que mañana cuando tengamos el contacto sea para analizar un triunfo uruguayo en el arranque. ¿Contundente o el 1-0 te conforma? Ajustado. 1-0 conforma, nada de 6-0 como dice Nacho. No. A ver, me encantaría ganar por un par de goles, pero de menos a más. Medio a 0, ¿no? No, medio no, un par de goles. ¿Cómo es que se dice en Uruguay? Nunca favoritos. Nunca favoritos. Siempre desde atrás. Siempre desde atrás, muy bien. Ese es el leitmotiv, ¿no? Muy bien. Gracias, Fede. Un gran placer. Nos estamos viendo. Se viene ya el partido, la previa del duelo entre España y Cabo Verde. Todo lo vivís acá en la señal de eSports. Gracias.